Muchas gracias, Rodrigo, Raquel, Gastón Rober por la invitación. Voy a intentar ir bastante rápido. El objetivo de esta presentación es ver cómo debemos gestionar audiencias digitales. Y quería empezar con la intención de que nos olvidemos de la nostalgia, que cortemos con el tango del lamento, de la caída de la circulación de los diarios. Es un fenómeno irreversible, no va a cambiar. Tenemos que mirar para adelante y saber que esto es irreversible. Si seguimos juntándonos cada 6 meses para lamentarnos de algo que sabemos que no va a ocurrir, no estamos pensando en lo que realmente podemos hacer. Tampoco de nada sirve que nos lamentemos porque el cambio en el consumo de la televisión va a cambiar drásticamente. Para quienes tenemos hijos de 4, 5, 6 años y vemos cómo consumen videos en tablets, en teléfonos celulares, en computadoras, si les decimos que tienen que esperar a las 9 de la noche para ver un noticiero o si tienen que esperar a las 10 de la noche para ver una telenovela, no lo van a poder creer. La industria de la televisión está empezando a vivir un fenómeno tan drástico como el que vive la industria de los diarios hace 15 años. El rating de los canales de televisión abierta en Estados Unidos está bajando muy fuertemente y en Latinoamérica ese fenómeno también ya se percibe. Puede haber excepciones. Algunas cosas yo las digo como de manera drástica, pero como lineamientos generales. Puede haber excepciones. Tenemos que parar de hablar de integración de redacciones. Nos juntamos para ver si vamos a hacer la mesa H, la mesa ovalada, la mesa circular. Tenemos que producir contenidos. Basta de juntarnos a pensar qué modelo vamos a hacer. Y además, a visitar BBC, New York Times, Washington Post. Está muy bueno para viajar, para pasear un poco, pero no tiene demasiado sentido. Este es una hoja de papel que escaneé de un archivo de computadora mío, del año 2000. En el año 2000 fui a San Francisco, a Estados Unidos, mandado por el diario Clarín de papel, para debatir sobre los CMS. Y ahí mismo vi en vivo y en directo cómo un CMS publicaba en papel, en web, no había móviles todavía en ese momento, en teléfonos celulares, en heladeras, en refrigeradores. Hace 14 años que estamos debatiendo sobre el CMS. Paremos de hablar de CMS. Me parece que es un debate con el cual dedicamos tiempo y no nos enfocamos en lo que realmente podemos hacer. Muros de pago. Nos juntamos para hablar de muros de pago. Son muy pocas las compañías en el mundo que pueden cobrar por sus contenidos. Extremadamente pocas. Y son compañías con marcas globales. New York Times, Wall Street Journal, Financial Times. No existen, según mi punto de vista, posibilidad de cobrar por contenido generalista. No existe, no hay chance, salvo alguna excepción muy particular. No perdamos más tiempo en debatir cosas que son imposibles y que venimos debatiendo hace 15 años. Hace 15 años que debatimos de las mismas cosas. Rosenthal me mira porque sabe que es cierto y él participó de muchas de esas reuniones y él dice también esto. La ruta del dinero. Tengo un amigo, Julián Gallo, un consultor argentino al que admiro mucho, que él dice que una forma de ver si una compañía está realizando una transformación digital es seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero es comparar el salario de la persona editorial más fuerte del diario de papel con el de la persona del área digital. Si la persona del área digital cobra 10 veces menos que la del área de papel, claramente, por más que hablen de integración de redacciones, mesa H, mesa ovalada, mesa circular, no va a funcionar. Sigamos la ruta del dinero y nos vamos a dar cuenta si estamos intentando hacer una transformación o no. Para no hablar tanto de lamento, veamos qué se puede hacer. Los puntos que voy a intentar resumir lo más rápido posible es el nuevo esquema de poder en las compañías tradicionales, qué pasa con el talento, cómo se producen estos nuevos medios, qué contenidos tenemos que publicar, la diferencia entre producir y distribuir, los nuevos medios y los datos como patrón de decisión. Vamos a tratar de ir de manera muy rápida. Las compañías de medios tradicionales, estoy hablando de canales de televisión, radios o diarios fundamentalmente, funcionan con un esquema donde los contenidos, los directores editoriales definen todo.
y los responsables de producto o de tecnología casi son lacayos de ellos. Le dicen lo que tienen que hacer de mal modo y las demás áreas no tienen ningún poder de decisión. Si uno analiza las compañías que sí funcionan bien en el mundo digital, ya sea del mundo editorial o del mundo no editorial como compañías puramente digitales, esta relación de poder tiene que cambiar. Es una relación de poder donde producto y tecnología, contenidos y comercial tienen el mismo peso dentro de la compañía. No puede ser que un director de un diario o de un canal defina el futuro de una compañía de medios. No es viable seguir ese camino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología? Hablamos que es el factor clave de éxito o fracaso de una compañía. Sin ninguna duda, es el factor más importante. ¿Qué es tecnología? Ayer en una de las charlas se dijo muy bien que en la charla con Rosenthal de Xiao, mencionaba que él invertiría el revenue durante 10 años en tecnología. ¿Qué es invertir en tecnología? Es invertir en talento de gente, no es salir a comprar sistemas de millones y millones de dólares. Estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, un diario acostumbraba a gastar muchísimos millones de dólares en máquinas impresoras, en imprenta. Eso en Internet no sirve. Lo que tenemos que hacer es invertir en talento y darle espacio de decisión. Nada más y nada menos que eso. En esto soy muy taxativo. Si la compañía del medio tradicional, el área de tecnología de esa compañía, es la que maneja el desarrollo digital del área digital, de los nuevos medios, es camino al fracaso. Una persona que está a cargo de hacer que un diario se imprima correctamente no tiene por qué estar a cargo de la tecnología del mundo digital. Es lo mismo que pasó cuando lanzó la televisión en Estados Unidos. ¿Qué hacían cuando NBC lanzó sus primeros noticieros? Hacían básicamente un programa de radio televisado. Para el primer momento servía. Una persona que hacía un programa de radio, se lo televisaba y salía en televisión. Sirvió como una transición, está bien. Año 97, 98, era correcto que en un diario el director de sistemas, de tecnología, depende como lo digan en cada país, estuviera a cargo de la parte técnica de los chicos de Internet. Hoy en día eso ya no es así. 15 años después se requieren skills totalmente digitales y totalmente nuevos. Reitero, no veo con buenos ojos que una persona a cargo de la tecnología o de sistemas del medio tradicional esté a cargo del desarrollo tecnológico de la compañía. Y esto obviamente requiere una forma de trabajo totalmente distinta, con una metodología mucho más ágil. Esta cuestión de que vamos a estar trabajando durante 2 años para sacar un rediseño del papel no puede llevarse a cabo en digital. En digital un proceso de más de 6, 7 meses para un rediseño es una locura. Y 6 meses, igual yo estoy en contra de los llamados rediseños. En Internet es una evolución constante y esto de frenar la producción durante un periodo largo de tiempo para sacar una nueva versión, creo que también hay que modificarlo. Hace pocas semanas estaba visitando algunas compañías en Estados Unidos y una persona fuerte de BuzzFeed decía que el equipo de desarrollo digital es el más importante de la compañía, nuestro diferencial, nuestro ADN, nuestro corazón. Son compañías, Vox Media, BuzzFeed, Google, Yahoo, nacidas de la tecnología. Insisto, cambia el mapa del poder radicalmente. Clark Gilbert de Dresden News dice que invierte casi el 70% de su tiempo en gestionar la cultura. A cada uno de ustedes que trabaja en esto, o por lo menos en lo que trabajo yo, saben que es la tarea más dura y más frustrante que hay. De todos modos, cuando uno intenta cambiar la cultura de una compañía y además tratar de retener el talento que uno consigue llevar a la compañía. Entonces uno logra llevar gente interesante, pero ¿cuál es el desafío después? Es generar el ámbito necesario para que esa persona se quede dentro de la compañía. Si un recurso que trabaja en el área digital no tiene un desafío por delante, no va a durar trabajando en un medio tradicional.
si no puede participar de la opinión? Yo acá siempre doy el mismo ejemplo. Yo veía como la relación entre mi padre y mi madre era muy distinta a la que tengo yo con mi mujer. Yo a mi mujer le digo tal cosa, yo a mi mujer no le doy ninguna orden de nada, digo, consensuamos todo, todo es participativo. En este caso es lo mismo, una persona joven que trabaja en una compañía de medios, que no se lo invita a participar de una decisión, es bastante raro. Sobre todo si uno lo quiere retener. Darle visibilidad. Si la persona que trabaja, un chico que trabaja, un programador o un periodista que trabaja en un proyecto digital, no puede darle visibilidad, no puede tuitear o facebookear lo que está haciendo, no le va a resultar algo atractivo. Y obviamente tener las herramientas necesarias para poder hacer el cambio. Tenemos que pasar de un modo en las compañías tradicionales de relacionarnos con proveedores, esto es para hacer diseños, plataformas de video, gamification, redes sociales, a intentar encontrar socios. No podemos trabajar más con un método en el cual sometemos a los proveedores. Tenemos que ser socios de nuestros proveedores. Y no podemos ser nosotros quienes hagamos toda la fase industrial de producción. No podemos encargarnos de tener una plataforma de video, servicios en la nube, herramientas de engagement, métricas. Tenemos que tener el talento para identificar los mejores socios para desarrollar proyectos digitales. Procesos abiertos. Acá hay dos ejemplos que me gusta citar. Tenemos que abrirnos a la comunidad y contar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la evolución de nuestros proyectos digitales? En este proceso de mostrar un proceso abierto, voy a mostrar solamente 60 segundos de un proceso en el cual estuvimos trabajando en el último año. Vamos a ver cómo estamos haciendo el nuevo sitio de Jay. Eso tiene muchísimo que ver todo el equipo web. En fin, el video dura un poco más para la salud de Rodrigo y de Raquel, que están justos de tiempo, lo van a poder ver en la presentación. Básicamente es el equipo que forma parte de un trabajo de rediseño tiene que poder ser mostrado no solamente en televisión, en redes sociales, en videos, poder mostrar a la gente que participa de un proceso. Esto de trabajar casi de manera oculta y un día mostrar a la luz que sacamos un nuevo trabajo no tiene ningún sentido. En general los periódicos suelen tener en su sitio web alrededor de 50 secciones. Deportes, después de deportes la sección de béisbol, o en economía, luego finanzas. Estamos viendo qué le ponemos a los sitios. Y el debate es al revés, es qué le sacamos a los sitios para que sean sencillos, sean atractivos y básicamente no tengan herencias. Hacemos sitios heredados, con secciones con nombres heredados, con procesos heredados, con portadas heredadas. Es decir, hacemos cosas pensadas hace 50 años, las replicamos en digital. Si no pensamos de manera genuina en digital, lo que estamos haciendo es reproducir un modelo que no funciona. Estamos haciendo la televisación de un programa de radio. Y es lo que tenemos que evitar. La diferencia entre producir contenido y distribuirlo. Hay un ejemplo muy concreto. Washington Post, nadie puede dudar que hace de los mejores contenidos de Estados Unidos en cuanto a calidad. Ahora, muchas veces un contenido producido por Washington Post tiene más tráfico, más lectoría, publicado por redes sociales en Vox Media o en BuzzFeed. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad mucho más efectiva en distribuir su contenido. Entonces los medios que hemos tenido habilidades para distribuir nuestro contenido, ya sea vía canillitas, o eso así se dice en Argentina, o vendedores en las luces, como se dice en Puerto Rico, o bajo distribución de suscripción, hemos generado durante muchos años una habilidad para distribuir nuestros contenidos que en digital no podemos descuidar. Ahora bien, ¿queremos hacer nuevos medios con las viejas rutinas y los viejos horarios de una redacción de papel o una redacción de televisión o una estación de radio?
Básicamente tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestras rutinas, nuestros horarios. La gente necesariamente puede trabajar, no es necesario que trabaje en la oficina o en la redacción, puede trabajar en redacciones distribuidas. Y lo fundamental es hacer un test de equipamiento. Yo cuando voy a una redacción, lo primero que hago es, me siento con uno de los periodistas y le hago una pregunta muy simple. ¿La computadora que vos tenés en tu casa es mejor o peor que la que te dan en la redacción? 99% de las veces el periodista dice, la computadora que tengo en mi casa es mejor que la que tengo en el trabajo. Estamos queriendo hacer nuevos medios dándoles a los periodistas computadoras peores de las que tienen en sus casas. Es una cosa insólita. A nadie se le ocurriría pensar que van a invertir 10 millones de dólares en una máquina impresora. Ahora, hay que comprarle una MacBook Pro a un periodista, 25 aprobaciones, hay que cargarlos en los sistemas, contar por qué la va a utilizar. Va a ser periodismo. Pero se la quiere llevar a la casa. ¡Qué herejía! ¿Se va a llevar la computadora a la casa? Y sí, se va a llevar la computadora a la casa. ¿Cuál es el problema? Todo esto provoca risas, pero es lo que sufrimos todos los días en las organizaciones. El test de equipamiento no falla nunca. Datos. Al momento de pensar en un producto digital, pensamos obviamente en los datos. ¿Qué es lo que hace la audiencia? ¿No? De qué tipo es, de dónde proviene, qué edad tiene. Eso lo damos por natural. Pero ¿qué datos más necesitamos para poder desarrollar un producto digital? Saber qué sistema operativo usa, qué navegador utiliza, desde qué dispositivo está ingresando, qué resolución tiene, qué tipo de conexión. No es lo mismo hacer una conexión, una aplicación web, una aplicación móvil en Argentina donde el 3G casi no funciona hablar por teléfono, la aplicación 3G menos todavía, que hacerla, por ejemplo, en Perú, que por lo poco que hemos visto funciona muy bien la conexión. ¿Desde dónde ingresa la persona? ¿Se ingresa desde qué ciudad? Después, obviamente, usuarios, visitas, permanencia, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes saben. Ahora bien, ¿qué herramientas utilizamos para diseñar esos sitios? Bueno, ok, para ver qué uso hace la gente del sitio, podemos usar una herramienta como ClickTail o como CrazyX, básicamente para tener mapas de calor donde uno puede ver dónde pasa mucho tiempo la gente. ¿Qué tipo de contenido utiliza? Obviamente puse Charbit, que es la presentación que viene después, no podía quedar mal con nuestros amigos de Charbit. Puede ser Google Analytics o cualquier otra herramienta. ¿Cuál es la performance del sitio? Si el sitio carga rápido, carga lento, eso impacta también en qué pasa con el sitio en Google. Y obviamente cómo indexa el sitio en los buscadores. Y acá arrancamos, básicamente hacemos una vuelta al periodismo, ¿no? ¿Qué le preguntamos a nuestros sitios? ¿Qué contenido es el más visto? ¿Cuál es el perfil de nuestro usuario? ¿Cuál es el comportamiento de nuestro usuario dentro del sitio? ¿En qué días y horarios ingresa? ¿Qué dispositivo utiliza para navegar en cada uno de esos horarios? ¿Desde dónde ingresa? ¿Y por qué ingresa? ¿Y eso qué tiene que generar? Aparte de tener un montón de datos que después no utilizamos para nada muchas veces, es que generar un producto en virtud de estos datos. Entonces voy a mostrar un poco un ejemplo que hicimos en TN. ¿Qué es TN? TN es el área del canal de televisión 24 horas de noticias del Grupo Clarín. El Grupo Clarín durante muchos años ha puesto foco principal en su marca insignia, que es clarín.com, en el área digital, y TN, que es el canal de noticias, tenía una presencia casi institucional, casi con muy poca relevancia. Hace 4 años empezamos a ponerle foco y este fue un poco la experiencia que hemos vivido. El objetivo que teníamos con un rediseño que publicamos en agosto del año pasado era tratar de darle contenido segmentado al usuario dependiendo desde dónde accedía, desde dónde arribaba el sitio, qué intereses tenía. Buscábamos tener más tiempo de permanencia, que haya mayor profundidad de navegación y más scroll dentro de las páginas, y tener una mayor efectividad publicitaria. Es decir, que haya mayor cantidad de piezas, mayor rendimiento de cada una de esas piezas. Por eso hicimos el primer sitio en Responsive Design de la Argentina. Esto es más fácil decirlo que hacerlo porque requiere probar que funcione en muchos tipos de pantallas, en muchos sistemas operativos, en muchos navegadores. Pero afortunadamente funcionó muy bien. Uno de los pilares de TN es el video.
Esta imagen muestra, como por ejemplo en las últimas elecciones legislativas de Argentina, cómo ingresando al sitio ustedes podían ver en simultáneo 6 señales en vivo. 6 señales de video en vivo donde el usuario puede elegir qué señal ver. O la señal principal del canal, o las señales de los otros móviles que el canal tenía distribuido por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa llevar una marca al mundo digital? Básicamente significa llevarla por todos estos lugares. La marca está en cable, la marca está en móviles, tiene que estar para iPhone, para iPad, para Android, para los teléfonos, para los televisores inteligentes, estar en Flipboard, en Google Chrome, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa hacer gestión digital, lograr que tu marca pueda estar en cuanto dispositivo exista o se esté por inventar. ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso de 5 meses de trabajo, alrededor de 25 personas involucradas dentro de la compañía y fuera de la compañía, y casi 1000 horas de trabajo para intentar lograr estos resultados. Un foco muy fuerte que tenemos nosotros es la segunda pantalla, es el second screen, tratar de interactuar mientras uno está mirando la televisión. Y un gran foco en la distribución de los contenidos, como mencionaba hace un ratito. El 40% de nuestro tráfico proviene de redes sociales. 40% del tráfico. Y esto ha provocado que también empecemos a pensar en nuevas formas de hacer publicidad para intentar sumar más tráfico desde redes sociales. Les decía, TN hace 4 años era una marca casi institucional con 500.000 usuarios únicos. Lanzamos el año pasado un rediseño, nosotros teníamos alrededor de 6 millones de visitas únicas por día, de usuarios únicos por día. El mes pasado hemos cerrado en 11 millones de usuarios únicos, un pico durante el Mundial de 16 millones de usuarios únicos. Hemos crecido muy fuerte en páginas vistas. Un dato que hemos bajado, es decir, no todo en el rediseño funciona bien. El scroll dentro de la página, que era de un 38%, quedó en un 35%. Tenemos tarea pendiente por hacer. El tiempo de permanencia del usuario pasó de 10 a 14 minutos. El tiempo de descarga del sitio de 7 a 5 segundos. Cuando hablamos de tiempo de descarga del sitio, es una de las variables más importantes para que Google considere nuestro sitio relevante. Y en móviles también hemos tenido un crecimiento considerable. Cuando hablo de publicidad, y una de las virtudes que tiene TN es una marca, es el sitio de noticias que tiene mayor preponderancia en el sector más joven de la población, es decir, según Comscore, entre los 15 y los 24 años, es tratar de llegar a un tipo de público diferente y por eso trabajar en este tipo de publicidades. Si vamos a cantar Aleluya, Señor, Cristo Rey tiene que entrar. Padre, no es que yo me considere más apta que Delia para elegir la canción. ¿Qué pasa, Juan? Otra vez Martita. Todos los domingos, 4 en punto, Martita. Y no podés escuchar el partido. ¡Qué pecado! Tranquilo, ganaron. Con un gol de media cancha. Saca el celular, míralo. Dios te va a perdonar. Es el gol de la fecha. tn.com.ar, toda pasión. Guarda, Martita no te ve, pero el Tata sí. Te encanta aguantar. Con este trabajo, afortunadamente, hemos tenido 2 menciones en los Webby Awards. También hemos tenido una mención en los premios IMA, de los cuales estamos muy contentos. Y tengo una persona de mi equipo que básicamente el otro día me decía, yo no programo, no sé programar.
Tampoco traigo exclusivas periodísticas en la compañía. Tampoco soy un buen diseñador. ¿Qué hago? Básicamente, gestionar un equipo de gente, gestionar talento, lograr que la cultura no se los coma, protegerlos, tratar de que trabajen y puedan explotar todo su talento mientras el tiburón intenta comerlos. El tiburón es la cultura de lo tradicional, la cultura de la integración de redacciones y ese tipo de cosas. Cierro con esto. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? ¿Hay periodismo sin marca? Ayer veía algún debate por acá en Twitter. Vox Media y BuzzFeed tienen mucho tráfico. ¿Hacen periodismo? Debate, no tengo respuesta para todo esto. Claro que hacen periodismo. ¿Qué están intentando hacer? Contratar periodistas del mundo tradicional que le den el prestigio periodístico que no tienen. Pero creo que la tienen más fácil que los medios tradicionales que tienen que mover toda una estructura para intentar tener la tecnología que los medios tradicionales no tienen. ¿Qué va a pasar con el poder de agenda? Hago 10 tapas y provoco tal cosa. Y si el papel deja de tener potencia, ¿cómo logro imponer un tema en la agenda? En el negocio de la injerencia, de la influencia, perdón. ¿Cómo participo? Debate que tienen nuestras marcas y nuestras compañías. ¿Quién va a pagar el periodismo de calidad? El periodismo de calidad, sin ninguna duda, lo hacen los diarios. Sin ninguna duda. Probablemente periodistas que durante una semana están analizando solamente un tema y tienen que competir contra un redactor de BuzzFeed que publica en una semana 444 artículos. ¿Qué va a pasar con el periodismo de calidad? Difícil. Por eso es tan importante como instituciones, como ayer mencionaba Dallas Morning News, sobre la defensa de la democracia. En Latinoamérica, ayer Rosenthal hacía una pregunta muy exacta. ¿Por qué no están surgiendo nuevos competidores que hagan sombra a los medios tradicionales? Yo creo que es una cuestión solamente de tiempo y que algunas personas se animen. Pero hoy en día, el futuro, si nosotros como medios tradicionales no nos movemos mucho más rápido, va a ser difícil porque van a surgir competidores con skills netamente digitales. Cierro con esto. El mayor enemigo. Este es el mayor enemigo de las compañías tradicionales. Son los dinosaurios que se visten de modernos. Son los dinosaurios que viajan a San Francisco a una conferencia, se ponen zapatillas, pantalones flúor. No estoy hablando de edad, no es un tema de edad, es un tema de mentalidad. ¿Qué ocurre con esto? Una persona que no quiere el cambio simula quererlo. Y lo que hace es tapa cualquier evolución. Tapa cualquier evolución de la compañía. Dinosaurios con la camiseta del cambio. Es el mayor enemigo que tenemos en las compañías. Tampoco tengo solución para evitar que nos estorben en el medio del camino. Muchas gracias. Vamos a arrancar con el break porque vamos un poquito tarde, pero tanto para Marcos como para Alexis como para Marcos, si tienen preguntas, no sé si les importa quedarse un segundo a ver si la gente tiene preguntas, podemos arrancar el break en este momento, pero si alguien tiene preguntas puede quedarse acá. Gracias. Si quieren ir saliendo o si hay alguna pregunta. Creo que estamos bien. Muchas gracias.